Bienvenidos una vez más a Verbigracia, este espacio en el que nos encontramos alrededor de los libros y la palabra. Hoy nos acompaña Elkin Emilio Villegas Mesa. Él está presentando por estos días su libro Culpabilidad y Crimen desde una hermenéutica del diálogo de Paul Ricoeur con Sigmund Freud. Elkin Emilio Villegas es psicólogo, psicoanalista, y el libro que hoy nos trae para esta conversación es el resultado de su tesis de maestría en filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana. Bienvenido, Elkin. Muchas gracias, María Isabel. Bueno, yo creo que al comienzo resulta interesante ese encuentro que usted plantea desde la hermenéutica, es decir, desde su propia interpretación entre Paul Ricoeur y Sigmund Freud. ¿Cómo es que usted se encuentra con estos dos personajes? Obviamente su ejercicio como filósofo y como psicoanalista pues se lo deben haber planteado, pero ¿qué descubre en ese diálogo? Bueno, yo llevo años trabajando la obra de Freud en términos teóricos. Aparte de eso, yo ejerzo el psicoanálisis. Entonces mi encuentro con la noción de culpabilidad primero es en Freud. Incluso leyendo un texto de Ricoeur, un autor dice que el encuentro de Ricoeur con la culpa fue en la filosofía, y luego él se encuentra con Freud a hacer, digamos, una elaboración sobre el concepto de culpabilidad. En el caso mío fue al revés, primero en Freud, y leyendo a Freud y haciendo otra maestría en la Universidad de Antioquia en psicoanálisis, cultura y vínculo social. Ahí me topo con Paul Ricoeur, y bueno, poco a poco me fue llamando la atención esa lectura rigurosa que Ricoeur hace de la obra de Freud, porque no es común, o sea, no es muy acostumbrado que el filósofo se meta con lo más duro de la teoría psicoanalítica. Y aunque Ricoeur no pasó por una experiencia de análisis, y él lo reconoce, y es un asunto que hay que abonarle a Paul Ricoeur, porque es un filósofo muy honesto, ya murió hace unos cuantos años, sí. Y Freud para Ricoeur fue un autor que se podría decir que atraviesa toda su obra, sobre todo la teoría del símbolo en Freud. Este asunto de culpabilidad y crimen usted lo aborda desde una perspectiva de la constitución de la moral y de la ausencia de la moral en el caso de la culpa. Hablemos un poco de esa presencia de lo moral en la historia de la humanidad, que en su caso comienza con la llegada de los griegos, que también es un asunto de alguna manera curioso. Sí, el texto se llama Culpabilidad y Crimen desde una hermenéutica del diálogo de Paul Ricoeur con Sigmund Freud. Eso me llevó no a hacer una historia a la manera como desde el punto de vista de la historia se entiende que habría de ser una construcción histórica. Es más bien una reflexión que parte, digamos, de 4 momentos en el desarrollo de la evolución cultural: el pensamiento grecorromano, la Edad Media, la modernidad y lo que podríamos llamar la posmodernidad. Entonces yo hago un recorrido en el que se parte de los griegos, y sobre todo de la noción que los griegos tenían de las virtudes griegas. En esa perspectiva obviamente se aborda el problema de la moral, que fue un problema básico, un problema central en la reflexión de los primeros filósofos, tanto de los presocráticos como de Sócrates y de los filósofos posteriores. En el texto se arriesga una hipótesis, que es la de que cuando la moral, no digamos que falta, porque habría que ir con cuidado allí. Yo no creo que pueda existir, o que exista un solo ser humano que no esté atravesado por la conciencia moral, sí. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando esa conciencia moral
y voy a utilizar un término ya más freudiano, porque Freud partió de Kant, partió de las elaboraciones que existían en el momento sobre la moral, partió de Spinoza, sin lugar a dudas, y de muchos otros tratadistas, incluso griegos. Pero Freud, a partir de la noción de conciencia moral, luego se deslizó al concepto de ideal del yo, y después de hacer una elaboración importante en torno al ideal del yo, construye la noción de superyo. Entonces, Freud observa que el superyo, o la conciencia moral, es una instancia o una provincia psíquica que se constituye en la infancia temprana a partir del lenguaje, es decir, a partir de lo simbólico, en la relación con los padres que hablan. O sea, con esto lo que estoy queriendo decir es que lo que se conoce como conciencia moral, o lo que se conoce con el nombre de superyo, es una provincia psíquica, simbólica, que se constituye a partir del lenguaje. Entonces, uno bien podría pensar en un caso hipotético, bueno, que no es tan hipotético, porque eso hace parte, digamos, de la realidad concreta. Yo creo que en la vida cotidiana tenemos ideas suficientes como para inferir de que cuando a un niño no se le da una adecuada instrucción, una conveniente educación en aquellos principios o en aquellas pautas de convivencia que son necesarias para el lazo social, para el vínculo social, pues ese niño luego va a tener problemas para respetarse a sí mismo, respetar al otro y respetar las cosas. Aquí estoy un poco parafraseando a Foucault, cuando habla del cuidado de sí, ¿sí? Cuando Foucault habla del cuidado de sí en términos éticos, cuando habla del cuidado de los otros en términos políticos, y cuando habla del cuidado de las cosas en términos científicos, está haciendo referencia a una versión, digamos, muy erótica y muy de la mano de la culpabilidad, porque es que la culpabilidad es la que permite a un sujeto, al menos en la perspectiva de Freud, que ese sujeto cuide de sí, cuide del otro y cuide de las cosas. Si los seres humanos no nos sintiéramos culpables, lo que pasa es que hay que quitarle como ese sesgo un poco judeocristiano que la culpabilidad tiene. O sea, la culpabilidad no hay que mirarla solamente desde la perspectiva judeocristiana. La culpabilidad, al menos en la perspectiva de Freud con Riquet, o de Riquet con Freud, es un asunto estructural. O sea, alguien podría decir, bueno, entonces... Pero de la estructura no solo del individuo, sino de la estructura social. Claro. O sea, alguien podría decir, bueno, entonces, si hipotéticamente suprimiéramos de las ideologías o del pensamiento la concepción judeocristiana, de todas maneras podríamos encontrar un sujeto culpable, y podríamos decir con Riquet, en ese diálogo profundo y respetuoso también con Freud, de que sí, evidentemente el ser humano se siente culpable toda vez que ha fantaseado con cosas que la cultura ha prohibido, como son el incesto y el parricidio. Claro, que estaría muy ligado con un asunto que hablábamos ahora fuera de micrófonos, y es toda esa simbología, podríamos decir, que representa Edipo en la historia occidental. Exactamente, es que en el texto todo el tiempo palpita el espíritu del rey Edipo. ¿Sí? Esa historia que narra Sófocles, que Freud supo leer de manera distinta, porque es a partir del contacto de Freud con Sófocles, con Edipo Rey, que él se da cuenta de que algo de lo que dice el poeta, él lo viene observando en su práctica clínica. A eso se debe, digamos, esa interpretación, digamos, genial de Freud, y que Riquet reconoce.
Otro asunto que me llama la atención de su discurso es el que usted plantea, que es en el lenguaje donde se transmite la moral y digamos la idea del superyo, aparece el superyo gracias a esa transmisión. Sé que se ha dicho que la conciencia moral o la moral es la voz de Dios, ¿sí? Pero como diría Freud, ello requiere cierta interpretación, Claro. ¿sí? En lenguaje más freudiano, más lacaniano, uno podría decir de que Dios es la idealización del Padre, ¿sí? Y en ese sentido habría que pensar que la relación del sujeto con su instancia ideal es una relación conflictiva, en donde el sujeto, de alguna manera, y desde muy niño, sabe que tiene que obedecer, ¿sí? Tiene que obedecer a una autoridad. En este caso es la autoridad paterna, pero sí, resulta de que la autoridad paterna es representante de las autoridades del pasado. O sea, en la figura del padre, digamos, recaen una serie de antecedentes que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con las prohibiciones que la cultura ha establecido. Entonces, en este sentido, el padre es el representante de la cultura y es el representante de la ley. Por eso es que cuando se esboza en muchos ámbitos educativos de que es que la función del padre está fallando en la contemporaneidad, ahí lo que hay es un reproche, claro, a una función que el padre no está cumpliendo por muchas razones, sí, quizás por mercantilismo, por la influencia del capitalismo salvaje, por el discurso de la misma ciencia, por el discurso de la psicología, que en parte me parece que ha contribuido a que el padre se quede sin elementos, a que ni siquiera pueda pronunciar una palabra en el contexto de la familia, porque ya eso es disque caduco, ya eso no se usa, que porque lo pueden demandar, qué sé yo, una cantidad de cuestiones que han ido borrando la función del padre en términos de sujeto que habla y pone límites por medio de lo simbólico. Entonces un niño que nace en un ambiente, que comienza a crecer y no hay un otro que le ponga límites vía el lenguaje, pues es apenas lógico deducir que esa conciencia moral o ese superyo, ya hemos dicho de que el superyo se arma a partir de la relación con el otro por medio del lenguaje. Sí. O sea, lo que quiere decir que el superyo es una instancia simbólica, es una instancia lingüística. Y si esa instancia lingüística no tiene los elementos suficientes para llamar a juicio al sujeto en momentos donde debería de sentirse culpable, pues quiere decir de que ese sujeto va por el mundo haciendo cosas y no tiene, digamos, una instancia interior que lo señala, que lo amonesta, que lo culpabiliza. Lo que pasa es que parece ser que en los tiempos actuales nos parece muy terrible eso del sentimiento de culpa. Es como si el ideal social contemporáneo, vía lógica del capitalismo salvaje, fuera todo sin culpa y haciendo lo que nos dé la gana. O sea, es la época del goce generalizado, diría un lacaniano, sí, en donde no importa el otro no existe. Acabo de recordar un texto del yerno de Lacan, de Jacques Miller, que se llama El otro que no existe y los comités de ética. Ahí Miller hace una profunda reflexión sobre los tiempos modernos y cómo, al parecer, el sujeto contemporáneo está desligado del otro, o sea, el otro no importa, el otro no existe, y eso creo que lo vemos en nuestro medio. Sí. Si esta construcción del superyo está atada al lenguaje y el lenguaje indiscutiblemente atado a la cultura, uno podría decir que estos sentidos de culpa o la significación de la culpa y el crimen estarían ligados también a la cultura o se relativizarían en función de la cultura. ¿Cómo lo entiendes tú? Yo pongo un ejemplo. Hace poco leí algo sobre la conmemoración de los 25 años de lo que ocurrió en la plaza de Tiananmen en China. De alguna manera hay una idea de la muerte o del asesinato en ciertas culturas que es distinta
de la que podríamos tener nosotros, o en ciertos gremios que es distinta a la que podríamos tener nosotros, ¿o no? Pues yo no estaría muy seguro de que exista una cultura que piense el asunto del asesinato y del crimen en términos como de paz interior, de tranquilidad del alma. O como uno cuando piensa en las mujeres pakistaníes que apedrean porque se casaron sin consentimiento de sus padres, por ejemplo. Sí, sin lugar a dudas hay matices socioculturales que hacen que una determinada sociedad piense ciertas cosas de manera levemente distinta. Sí. Pero yo invitaría a que la cosa no se quede en un plano fenomenológico, porque lo interesante, al menos en este trabajo, a partir de esa mirada o de ese diálogo entre Paul Ricoeur y Sigmund Freud, es que Ricoeur no es un filósofo, digamos, ingenuo, que se deje, digamos, deslumbrar por el discurso, digamos, fenomenológico. Sí. No, Ricoeur es un filósofo que tiene en cuenta en sus elaboraciones, digamos, cuestiones profundas del ser, Sí. que Freud le ha aportado a la cultura y a las ciencias sociales y también a la filosofía. Entonces la lectura que Freud haría de este fenómeno es mucho más compleja, porque Freud estaría pensando sin lugar a dudas de que allí, en esas culturas donde aparentemente no hay tanto problema con el daño al otro, Sí. de todas maneras ahí hay un sentimiento de culpa inconsciente que opera y que finalmente mueve al sujeto a derivar un castigo, una necesidad inconsciente de castigo. Freud hablaba de ese par de conceptos, yo diría, de manera indisoluble. O sea, a la par con el sentimiento inconsciente de culpabilidad, hay que pensar también una necesidad inconsciente de castigo. Entonces, bien podría uno pensar, bueno, ¿de qué sirve que un sujeto o una comunidad, por las costumbres, por las maneras de operar, digan que no sienten culpa, si la culpa de todas maneras se siente a nivel inconsciente y mueve de manera subterránea, de manera profunda, mueve al sujeto a que obtenga un castigo? ¿Sí? Ese es el caso de Edipo. Es más, yo creo que en ese ejemplo que acabas de poner, y bien podríamos pensar en una cultura que pueda cometer delitos, que pueda cometer crímenes y aparentemente no se sienta culpable. A mí en este momento se me antoja pensar, por ejemplo, en la actitud de Edipo. Edipo hasta cierto momento era un hombre que estaba tranquilo, Sí. O sea, estaba casado con su propia madre, tenía 4 hijos, había matado a un tipo que era su padre, pero él no sabía, y ahí se puede aplicar eso que Lacan decía a propósito del inconsciente. El inconsciente es un saber que el sujeto no sabe que sabe. Sí. En ese sentido, Edipo era alguien que no sabía sabiendo, o sea, no sabía conscientemente, pero sí sabía a nivel inconsciente. ¿Y qué sí sabía? Sabía que el tipo que había asesinado era su padre, Claro. y la mujer con la que estaba casado y que había tenido 4 hijos era su propia madre. Cuando finalmente Edipo logra decantar, digamos, ese nivel de conciencia, y finalmente ya se torna irreversible el hecho de darse cuenta de esa verdad cruda, en ese momento, digamos, explota el sentimiento de culpa y también la necesidad inconsciente, ya es consciente de castigo y se saca los ojos y termina desterrado. Me parece que esto es una muy buena metáfora, por ejemplo, para pensar lo que podríamos llamar el éxito en nuestro medio. Sí. No almacenes éxito, sino el éxito de un sujeto o de una comunidad o de una familia, claro, incluso, ¿sí? Como, y esto lo advierte Freud en un textico del año 1916 que se llama Delincuentes por sentimiento de culpa, y hay otro que es interesantísimo y invito a los oyentes a que lo lean, se llama Los que fracasan cuando triunfan, o los que fracasan al triunfar. Ahorita extra micrófonos hablábamos de lo peligroso que es en muchos casos un éxito repentino. Por eso la gente en la vida cotidiana dice, subió como palma y bajó como coco.
Y eso remite a esos éxitos que no fueron, digamos, decantados, que no fueron elaborados, que no fueron un logro, digamos, sistemático, a fuerza, Juicioso. a puño y letra, sino una cosa que se dio de un momento a otro. Ahora que usted me decía, con el ejemplo que yo le ponía, que usted se le viene a la cabeza, Edipo, a mí se me viene a la cabeza en estos momentos tan álgidos de política y sociedad en nuestro país, pues como todos estos personajes que han tenido una incidencia tan fuerte y tan directa en lo que llamamos la violencia del país, estos hombres de motosierras, estos hombres de secuestros, estos hombres, o sea, ¿qué peso tendría la culpabilidad en un proceso eventual de paz que no sabemos si va a continuar? Pues mire, la cuestión, leyendo cuidadosamente a Paul Ricoeur, en ese diálogo con Sigmund Freud, es más, en este momento voy a leer un fragmento, Sí. un fragmento de la obra de Paul Ricoeur. Hay que advertir de que la noción de culpabilidad, yo diría que está como omnipresente en toda la obra de Ricoeur. Y hay un libro en particular que fue una fuente bibliográfica muy importante para mí en este trabajo, que es Finitud y culpabilidad. Dice Ricoeur: después del juicio recaen sobre el criminal prohibiciones aún más graves, que lo anulan, por así decirlo, a él y a su mancilla. Destierro y muerte constituyen semejantes anulaciones de lo mancillado y de la mancilla. O sea, yo no creo que después de que podríamos plantearnos ese escenario, un escenario en donde, bueno, logramos la paz en términos teóricos, Sí. así en lo práctico haya vestigios, porque como ya hemos dicho, el asunto de la paz no hay que entenderlo en términos absolutos como ausencia del conflicto, Sí. sino más bien como reducción del conflicto, y sobre todo a nivel intrapsíquico. Ni siquiera un análisis, un psicoanálisis llevado hasta sus últimas consecuencias puede erradicar la dimensión conflictiva del humano. Sí. Quienes han hecho un final de análisis y dan cuenta de él, de los finales de análisis en los testimonios que se conocen en la Asociación Mundial de Psicoanálisis como los testimonios del pase, dan cuenta de que al final sí, hay una reducción, digamos, de esa dimensión conflictiva. Hay un sujeto más deseante, más propositivo, más erótico, más creador, más inserto, digamos, en la vida social y en los problemas que hacen parte de la vida social, que ese es otro tabú, ese es otro prejuicio que se ha tenido, creer que los psicoanalistas están encerrados en su consultorio y nada tienen que ver con la vida social y con los problemas de su época. Eso no es real. O bueno, puede que haya psicoanalistas que quizás no han hecho una experiencia de análisis hasta sus últimas consecuencias, y eso produce en ellos una dimensión más o menos triste y aislada, y se encierran en su consultorio. Pero me parece que un psicoanalista que realmente haya tocado lo más real de su ser es alguien que como consecuencia de esa experiencia tiene que salir a hacer cosas por sí mismo, por los otros y por las cosas. Bueno, no, yo creo que estamos llegando ya al final de nuestro espacio. Yo quiero que los oyentes tengan muy presente este libro, Culpabilidad y Crimen, desde una hermenéutica del diálogo de Paul Ricoeur con Sigmund Freud. El autor es Elkin Emilio Villegas Mesa, estuvo con nosotros aquí en Verbigracia en este diálogo tan intenso, que además pues nos deja, yo espero, muchas preguntas, no solo a mí sino a los oyentes también, para que sigan curioseando y muy pendientes de su producción. Este ya es su cuarto libro y pues supongo que vendrán otros más. Sí, tengo otras elaboraciones ahí en remojo. Por ahí creo que viene uno que se va a llamar El malestar en la empresa, un síntoma del sujeto contemporáneo, que fue efecto de un trabajo que hicimos por casi 2 años en la emisora cultural de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Bueno, estaremos muy pendientes. Este programa está de puertas abiertas para usted, para que nos cuente sobre sus producciones literarias, y pues a nuestros oyentes les reitero la invitación a que nos encontremos nuevamente en Verbigracia el próximo martes. Por lo pronto sigan en sintonía de UN Radio. Les acompañó quien les habla, María Isabel Gálvez. Hasta pronto.